En la vida, todos pasamos por momentos en los que sentimos que la carga es demasiado pesada para llevar. Quizás tú, que estás escuchando estas palabras ahora mismo, lo has experimentado alguna vez. Esa sensación de estar en un punto donde tus fuerzas ya no alcanzan, donde el miedo y la incertidumbre parecen ganar terreno, y lo único que puedes hacer es mirar al cielo y pedir ayuda. En los pasillos de un hospital, donde cada día se libra una batalla entre la vida y la muerte, estas emociones se viven al límite. Allí, los relojes parecen avanzar más rápido, los corazones laten con más fuerza y las oraciones silenciosas se elevan constantemente, esperando un milagro. Es en este lugar, en medio del dolor humano y la ciencia, donde sucedió algo que nadie esperaba, algo que marcó la vida de un médico para siempre. El doctor Ramírez, un hombre reconocido por su habilidad en la sala de cirugía, había enfrentado muchos desafíos en su carrera. Había visto lágrimas de familias, había sentido la presión de los segundos que definen la diferencia entre perder y salvar una vida, y conocía bien la soledad que siente un cirujano cuando la responsabilidad pesa sobre sus manos. Sin embargo, aquella mañana fría, mientras el hospital despertaba con el sonido de monitores y pasos apresurados, algo en su interior era distinto. Se trataba de un caso delicado. Un niño de apenas 7 años había ingresado con una condición crítica. Sus padres, con los ojos enrojecidos por el llanto, habían suplicado al doctor que lo salvara. «Por favor, haga todo lo posible», le dijeron con la voz quebrada. Y aunque el doctor Ramírez asintió con seguridad, en lo profundo de su corazón no se sentía preparado. Llevaba días cansado, la presión de su carrera lo consumía y, aunque jamás lo confesaba en voz alta, en su interior había empezado a perder la fe. Mientras se lavaba las manos con movimientos automáticos, como lo había hecho miles de veces, pensamientos oscuros inundaban su mente. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si mis manos tiemblan en el momento crucial? ¿Y si este niño muere y yo no puedo hacer nada? Cada pregunta era como una piedra que caía sobre su corazón. Los cirujanos aprenden a controlar sus emociones, a ocultar sus miedos, pero ese día el doctor Ramírez sentía un peso imposible de disimular. Los enfermeros y asistentes notaron su rostro más serio de lo habitual. Había un silencio extraño en el quirófano, solo interrumpido por el zumbido constante de las máquinas y la preparación de los instrumentos quirúrgicos. Todo estaba listo, pero el doctor aún no encontraba paz. Ajustó su mascarilla, se colocó los guantes, y cuando miró hacia la mesa de operaciones, un escalofrío recorrió su cuerpo. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. En medio de aquel ambiente frío, iluminado únicamente por la luz blanca y dura de las lámparas quirúrgicas, una presencia diferente llenó la sala. El doctor levantó la vista y quedó inmóvil. Frente a él, de pie, con un manto blanco y un resplandor cálido que contrastaba con el tono metálico de la sala, estaba Jesús. No fue una visión borrosa ni un sueño pasajero. Era real. Jesús lo miraba directamente, con ojos llenos de compasión, como si quisiera decirle: «No temas, yo estoy aquí». No pronunció palabra, pero su sola presencia era suficiente para transformar el ambiente. El doctor sintió que el aire cambiaba, que el peso de la angustia desaparecía lentamente y que una paz indescriptible descendía sobre él. Las manos que antes temblaban comenzaron a llenarse de seguridad. El miedo fue reemplazado por confianza. Los pensamientos de fracaso se disiparon, y en su lugar llegó una certeza que nunca antes había experimentado. No estaba solo en ese quirófano. Querido oyente, quizá te estés preguntando, ¿es posible que Jesús se aparezca en un hospital, en medio de una cirugía? Y yo quiero decirte algo, para Dios no hay límites. Él entra donde nadie más puede entrar, se hace presente en los lugares donde más lo necesitamos, y se manifiesta de formas que el mundo no puede explicar. La historia del doctor Ramírez no es solo la de un médico enfrentando una operación difícil. Es la historia de un hombre que, en el momento más vulnerable de su vida, se encontró cara a cara con el Salvador. Es la historia de cómo la fe puede resucitar en un instante, de cómo la esperanza puede regresar cuando creemos que todo está perdido, y de cómo Jesús, con su amor y su poder, puede cambiarlo todo. A lo largo de este relato, te llevaré paso a paso dentro de esa sala de cirugía, donde la ciencia y la fe se encontraron, donde el miedo se convirtió en confianza, y donde un milagro transformó no solo la vida de un niño, sino también la de un hospital entero. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia conmovedora, es un recordatorio poderoso para tu propia vida. Si alguna vez has sentido que el peso de tus problemas es demasiado grande, si alguna vez has creído que no hay salida, este mensaje es para ti. Porque así como Jesús estuvo con el doctor Ramírez en ese quirófano,
También quiere estar contigo en medio de tus batallas. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho, te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. El hospital en silencio. El hospital amanecía envuelto en un silencio extraño, casi solemne. Aunque los pasillos estaban llenos de movimiento, enfermeras que caminaban con pasos rápidos, camillas que se deslizaban de un lado a otro, familiares que esperaban con el corazón en la mano. Había una sensación que flotaba en el aire, como si todos presentaran respeto por lo que estaba a punto de suceder. El doctor Ramírez avanzaba por aquel largo pasillo con su bata blanca, rodeado del olor característico a desinfectante y el eco lejano de monitores cardíacos que no dejaban de sonar en distintas habitaciones. Su rostro, serio y pensativo, mostraba el peso de la responsabilidad que llevaba sobre los hombros. Cada paso era un recordatorio de que, en pocos minutos, tendría que entrar en la sala de cirugía y enfrentar una de las operaciones más delicadas de su carrera. En la sala de espera, los padres del pequeño paciente aguardaban con los ojos enrojecidos. La madre, con las manos entrelazadas y apretadas contra el pecho, murmuraba una oración silenciosa, mientras el padre caminaba de un lado a otro, intentando contener la desesperación. Apenas vieron pasar al doctor Ramírez, corrieron hacia él. «Doctor, por favor», dijo el padre con la voz quebrada. «Salve a nuestro hijo, haga lo que sea necesario». El doctor los miró fijamente. Asintió con serenidad, pero en su interior una tormenta se desataba. Sabía lo crítico que era el caso. Aquel niño de 7 años no tenía tiempo, y la cirugía era su única esperanza. Mientras se dirigía al quirófano, el doctor Ramírez recordó la primera vez que había decidido ser médico. Recordó que lo había hecho porque quería salvar vidas, porque deseaba ser instrumento de esperanza. Sin embargo, con el paso de los años, la rutina, el cansancio y las presiones lo habían endurecido. La fe que una vez tuvo había quedado guardada en algún rincón de su corazón, casi olvidada. Y ahora, frente a ese desafío, sentía que sus fuerzas no eran suficientes. Al ingresar al quirófano, el ambiente era completamente distinto al de los pasillos. Allí reinaba un silencio solemne, interrumpido solo por el zumbido de las lámparas quirúrgicas que colgaban del techo. Los asistentes ya tenían preparados los instrumentos, alineados con precisión en una mesa metálica. Todo estaba listo. Y sin embargo, el aire parecía denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un bisturí. El doctor Ramírez se detuvo un instante. Observó las paredes frías, los equipos que parpadeaban con luces intermitentes, y el cuerpo del pequeño paciente que yacía ya anestesiado sobre la mesa. Podía escuchar los latidos de su propio corazón más fuertes que los pitidos de los monitores. «Doctor, estamos listos», dijo una de las enfermeras con voz firme. Él asintió, pero en su mente retumbaban preguntas. ¿Y si no logro salvarlo? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si esta familia pierde a su hijo y yo cargo con esa culpa para siempre? El quirófano estaba en silencio, pero dentro de su alma había un grito desesperado. Por fuera, mantenía la calma de un cirujano experimentado. Por dentro, se sentía como un hombre al borde de derrumbarse. Ese silencio no era cualquier silencio. Era el silencio que precede a lo inesperado, ese que anuncia que algo más grande está por suceder. Y en ese instante, mientras el hospital entero continuaba con su rutina de siempre, nadie sospechaba que dentro de aquella sala fría y silenciosa estaba a punto de manifestarse una presencia que cambiaría no solo la operación, sino la vida de todos los que allí se encontraban. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, o un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. El peso de la responsabilidad. El doctor Ramírez entró en la antesala del quirófano, ese lugar donde los cirujanos se preparan para lo que podría ser una batalla decisiva.
El ruido de la puerta metálica al cerrarse detrás de él pareció sellar un destino que ya no tenía marcha atrás. Se lavó las manos con movimientos mecánicos, siguiendo la rutina que había repetido miles de veces en su carrera. El agua fría corría por sus dedos, pero aquel día no conseguía calmar el temblor que los agitaba. Mientras se enjabonaba cuidadosamente sus manos, su mente no dejaba de reproducir imágenes del pequeño paciente en la camilla. Recordaba el rostro pálido del niño, la fragilidad de su cuerpo diminuto conectado a máquinas, y sobre todo los ojos de sus padres, llenos de súplica, como si depositaran en él no solo la vida de su hijo, sino toda su esperanza. Esa mirada era como un peso que se clavaba en lo profundo de su alma. El doctor Ramírez era un hombre respetado en el hospital. Sus colegas lo admiraban por su precisión y serenidad en momentos críticos. Sin embargo, nadie podía ver lo que pasaba dentro de su corazón en ese instante. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de la ciencia, con sus protocolos y estadísticas, y el de la fe, que hacía tiempo había guardado en silencio, como un recuerdo lejano de su infancia. Mientras se colocaba los guantes y ajustaba la mascarilla, un torrente de pensamientos invadía su mente. He salvado muchas vidas, pero también he visto morir a tantos. ¿Y si este caso termina en fracaso? ¿Y si mis manos fallan? ¿Qué pasará con esos padres que confían en mí como si fuera la última esperanza? ¿Y qué será de mí, si cargo con esa culpa por el resto de mi vida? Su respiración se aceleró. Sintió el sudor correr por su frente bajo el gorro quirúrgico. Por primera vez en años, dudó de su capacidad. La responsabilidad de un cirujano siempre es enorme, pero aquella mañana pesaba como nunca antes. Una de las enfermeras, la jefa de equipo, lo observó con atención. Notó algo distinto en él. No era el mismo doctor seguro que entraba con paso firme en cada operación. Ese día parecía más humano, más frágil. Con una voz suave, intentó darle ánimo. Doctor Ramírez, confíe en usted. Siempre ha hecho lo imposible. Él asintió, agradeciendo aquellas palabras, pero en su interior sabía que no era solo cuestión de habilidad. Había algo más grande en juego. Y lo que más lo angustiaba era esa sensación invisible de soledad, como si todo el peso del mundo descansara únicamente sobre sus hombros. Los monitores comenzaron a sonar con un ritmo constante. El niño estaba anestesiado, su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad. El equipo médico esperaba la señal del doctor para comenzar. El silencio se hizo aún más denso, un silencio que no era vacío, sino cargado de expectación y temor. El doctor Ramírez cerró los ojos un instante. En ese silencio, recordó algo que había olvidado hacía muchos años. La voz de su madre, cuando él era apenas un niño, diciéndole antes de dormir: «Hijo, nunca olvides que Dios siempre estará contigo, incluso los momentos más oscuros». Esa memoria le golpeó el corazón como un susurro del pasado. Pero aún así, la duda era más fuerte. Se preguntaba si esa presencia de Dios de la que hablaba su madre realmente podía alcanzarlo allí, en un quirófano, frente a bisturís, tubos y máquinas frías. «Doctor, ¿comenzamos?», preguntó uno de los asistentes, interrumpiendo sus pensamientos. Ramírez respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Con voz firme respondió: «Sí, comencemos». Pero en su interior, sabía que estaba entrando en esa cirugía con una carga insoportable. El peso de la responsabilidad no solo recaía en sus manos, sino también en su espíritu. Y en ese momento crucial, aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de experimentar algo que rompería sus miedos y cambiaría para siempre la manera en que veía su profesión, su vida y su fe. El quirófano estaba en silencio, la operación apenas iba a empezar, y el doctor Ramírez, con todo ese peso sobre él, no imaginaba que lo inesperado estaba a punto de suceder. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. La presencia inesperada. El bisturí estaba listo. El equipo quirúrgico aguardaba en silencio la señal del doctor Ramírez para iniciar. El aire parecía más denso de lo normal, como si cada respiración costara un esfuerzo mayor. Los monitores emitían su pitido constante, marcando el ritmo frágil de la vida del pequeño que yacía anestesiado sobre la mesa. Ramírez sostuvo el instrumento en su mano derecha.
La luz blanca y fría de las lámparas quirúrgicas iluminaba cada rincón de la sala, creando un ambiente casi irreal. Dio un paso hacia adelante, y de pronto, lo invadió nuevamente esa sensación de vacío en el pecho. Una voz interna susurraba: «No vas a lograrlo, no tienes la fuerza, vas a fallar». Su corazón latía acelerado. El sudor recorría su frente bajo el gorro. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. La duda era tan fuerte que por primera vez en su carrera pensó en detener la cirugía, en pedir ayuda, en admitir que no podía más. Y fue en ese instante, cuando el miedo lo estaba a punto de paralizar, que sucedió lo inexplicable. Alzó la mirada, buscando quizás un respiro en medio de la tensión, y lo vio. Allí, frente a él, en un rincón del quirófano donde la luz parecía más intensa que nunca, estaba Jesús. No era una visión difusa ni un sueño provocado por el cansancio. Era real. El maestro estaba de pie, vestido con un manto blanco que resplandecía con una suavidad indescriptible. Sobre su hombro caía un manto rojo, símbolo de su amor y sacrificio. Su rostro irradiaba paz, y sus ojos, profundos y llenos de compasión, se posaron directamente en los del doctor Ramírez. El silencio del quirófano se transformó. Lo que antes era un ambiente frío y tenso, de pronto se volvió cálido, casi sagrado. El doctor sintió como un escalofrío recorría su cuerpo, pero no de miedo, sino de una extraña mezcla de reverencia y alivio. Jesús no pronunció palabra, pero su mirada lo decía todo. Era como si sus ojos transmitieran un mensaje claro y contundente: «No estás solo. Yo guiaré tus manos». El doctor Ramírez sintió un nudo en la garganta. Su respiración, que antes era agitada, comenzó a calmarse. Sus manos, que temblaban, recuperaron firmeza. Era como si una fuerza invisible lo envolviera y le devolviera el control que había perdido. Los demás en la sala no parecían ver lo que él veía. Las enfermeras continuaban con sus movimientos habituales, los asistentes aguardaban atentos. Sin embargo, todos percibieron algo extraño. El ambiente había cambiado. Una de las enfermeras, sin saber por qué, sintió un escalofrío en la piel y murmuró: «¿Sienten esto? Parece que hay paz aquí dentro». El doctor Ramírez no respondió. No podía hablar. Tenía la vista fija en aquel visitante divino que estaba frente a él. Sintió que su corazón, cargado de miedos y dudas, se liberaba en un instante. Lágrimas contenidas brotaron detrás de sus ojos, aunque trató de disimularlas bajo la mascarilla. Era como si Jesús hubiera entrado en ese quirófano no solo para salvar al niño, sino también para rescatar al propio doctor de la prisión del miedo y la incredulidad. Ramírez inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto casi imperceptible, como quien reconoce la autoridad de alguien mucho mayor que él. Y en lo profundo de su alma, sin palabras, solo con el pensamiento, murmuró: «Señor, si eres tú, guía mis manos. Yo no puedo, pero tú sí puedes». En ese momento, una paz indescriptible descendió sobre él. El bisturí ya no era un peso en su mano, sino una herramienta guiada por algo mucho más grande que la ciencia o la habilidad humana. El miedo se desvaneció, la inseguridad se disipó, y lo que quedó fue una certeza absoluta: Jesús estaba allí, y nada podría salir mal bajo su mirada. El doctor dio entonces la señal para comenzar. La cirugía estaba en marcha, pero ahora todo era diferente. No era solo un procedimiento médico, era un escenario donde lo divino se había hecho presente, y donde lo imposible estaba a punto de volverse posible. Quiero invitarte a abrir tu corazón y a escribir aquí abajo en los comentarios aquello que tú deseas que Jesús visite. Tal vez sea una situación familiar que parece imposible, un hijo que necesita regresar a los brazos de Dios, un padre o una madre que está sufriendo en silencio, o quizá tú mismo que llevas una carga demasiado pesada. Cuando compartes tu petición, no lo haces solo, nos unimos en oración, intercediendo unos por otros, creyendo que Jesús camina hoy por nuestras casas, toca nuestras vidas y derrama consuelo, paz y reconciliación. No dejes pasar esta oportunidad. Escribe tu petición con fe, y juntos pediremos para que el Señor obre poderosamente en tu vida y en la vida de tus seres queridos. El toque divino. El bisturí avanzaba con precisión, pero ahora algo había cambiado. Cada movimiento del doctor Ramírez ya no estaba guiado solo por su experiencia, sino por una fuerza invisible que parecía sostenerlo, que lo tranquilizaba y lo enfocaba. Cada corte, cada sutura, era más firme y seguro que cualquier técnica aprendida en años de formación. Era como si sus manos fueran conducidas por alguien más, alguien con un conocimiento perfecto y una calma infinita. El pequeño paciente, que hasta hace unos minutos parecía tan frágil,
respondía mejor a cada intervención. Los monitores, que habían marcado un ritmo inestable y preocupante, comenzaron a estabilizarse. El corazón del niño latía con fuerza e irregularidad, y el color regresaba lentamente a su piel. Cada asistente del quirófano notaba la diferencia, aunque no sabían explicar de dónde venía esa nueva energía que impregnaba la sala. En medio de la concentración, el doctor Ramírez volvió a levantar la mirada y, por un instante, Jesús estaba allí de nuevo. Su rostro irradiaba serenidad y su presencia parecía decirle: «Confía, hijo mío. Todo está bajo mi cuidado». El doctor sintió un calor en el pecho y un consuelo que nunca había experimentado antes. No había temor, no había dudas. Solo había certeza de que no estaba solo, que la vida de aquel niño estaba protegida por un poder que iba más allá de su comprensión. Cada acción parecía sincronizarse con un ritmo divino. Lo que antes era complicado, ahora fluía con una facilidad sorprendente. Los órganos delicados respondían, la hemorragia disminuía y la tensión de la sala se transformaba en un silencio cargado de esperanza. El doctor Ramírez comprendió, en lo más profundo de su ser, que aquel no era solo un acto médico, era un milagro que se estaba manifestando ante sus ojos. En un momento crítico, cuando el procedimiento parecía más peligroso y sus manos temblaban de nuevo, una voz interior, suave y firme, resonó en su corazón. «No tengas miedo. Estoy contigo». Y, sin comprender exactamente cómo, sus movimientos volvieron a ser precisos, seguros y guiados. Cada sutura cerraba con perfección, cada paso se realizaba en calma, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que lo imposible se convirtiera en posible. Las lágrimas, contenidas hasta ese momento, empezaron a brotar en silencio por debajo de su mascarilla. No eran de miedo, ni de agotamiento. Eran lágrimas de gratitud, de alivio y de fe renovada. Porque en aquel quirófano, en medio del frío metal y las máquinas, el doctor Ramírez había aprendido una verdad que cambiaría su vida para siempre. Cuando confiamos en Dios, incluso en los momentos más oscuros, su poder puede intervenir de maneras que la ciencia y la lógica no alcanzan a explicar. El toque divino había comenzado, y nadie que estuviera presente en la sala podía ignorarlo. Era como si cada latido del corazón del niño llevara consigo un mensaje claro. La fe puede obrar milagros, y Jesús no abandona a quienes le buscan, aunque sea en los lugares más inesperados. El milagro en el quirófano. El bisturí descansó por un instante, apenas suspendido entre la delicadeza del procedimiento y la precisión que requería. El doctor Ramírez respiró hondo, sintiendo como cada fibra de su ser estaba alerta, pero, por primera vez en años, tranquilo. La presencia de Jesús seguía allí, silenciosa, transformando cada decisión, cada movimiento de sus manos, en un acto lleno de certeza y paz. No había lugar para el miedo, ni para la duda, solo existía la fe que lo guiaba. El pequeño paciente, un niño de apenas 7 años cuya vida pendía de un hilo, empezó a responder de manera inesperada. Los monitores, que horas antes habían marcado signos de alerta y tensión, ahora mostraban cifras estables y regulares. La piel, antes pálida y fría, recuperaba lentamente su color natural, y los latidos de su corazón eran firmes, rítmicos, llenos de fuerza. Cada miembro del equipo médico notaba el cambio, aunque no comprendían la causa exacta de aquella calma milagrosa que había envuelto la sala. El doctor Ramírez, concentrado en su tarea, alzó la mirada de nuevo y vio a Jesús observándolo desde un rincón iluminado por la luz blanca de las lámparas quirúrgicas. Su rostro estaba sereno, y sus ojos, profundos y llenos de compasión, parecían transmitir un mensaje que no necesitaba palabras. «Confía, hijo mío. Tu esfuerzo y mi voluntad se unen hoy». Aquella mirada lo llenó de un valor renovado. Las manos que antes temblaban ahora eran firmes, precisas, guiadas por una fuerza que trascendía la lógica humana. Cada paso de la cirugía se convirtió en un acto de armonía perfecta. Lo que antes parecía imposible de manejar se resolvía con naturalidad. La complejidad de la operación, los riesgos que minutos antes parecían amenazadores, ahora se disipaban como niebla ante el sol. El doctor Ramírez sentía que no estaba solo. Cada decisión, cada incisión, cada sutura estaba acompañada por una presencia que lo fortalecía y lo protegía. En un momento crítico, cuando una complicación inesperada surgió durante la operación, el doctor sintió un instante de tensión profunda. El corazón del niño dio un latido irregular, y el monitor emitió un pitido agudo que resonó en toda la sala. El miedo que había sentido al inicio regresó por un instante, pero fue entonces cuando recordó las palabras que murmuró apenas unos minutos antes. «Señor,
guía mis manos. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Al repetir esa oración en silencio, algo extraordinario sucedió. Sus manos, antes inseguras, ejecutaron los movimientos necesarios con una perfección que desafía la explicación humana. La complicación fue superada, y el ritmo del corazón volvió a estabilizarse. No era solo técnica médica, era un milagro tangible, una intervención divina que todos los presentes, aunque quizás no comprendieran completamente, pudieron sentir en lo más profundo. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos del doctor Ramírez. No podía contenerlas. Había trabajado toda su vida entre cirugías y emergencias, había visto lo inesperado, la muerte y la desesperanza, pero nunca había sentido algo tan poderoso, tan lleno de amor y verdad. Era la presencia de Dios, interviniendo directamente en la vida de un ser humano, recordándole que incluso en los momentos más oscuros, su poder puede obrar milagros. Los asistentes y enfermeras, aunque no podían ver a Jesús, percibieron un cambio en el aire. La tensión que impregnaba el quirófano se transformó en una paz profunda, casi tangible. Sus movimientos, antes apresurados y tensos, se suavizaron. Sus rostros reflejaban tranquilidad y esperanza. Era como si la misma atmósfera hubiera sido bendecida, y que cada acción dentro de aquel espacio estuviera guiada por una fuerza superior. Finalmente, después de horas que parecieron eternas, la cirugía concluyó. El bisturí fue colocado a un lado, los instrumentos cuidadosamente desinfectados y guardados, y el niño, que minutos antes parecía tan vulnerable, respiraba con fuerza y normalidad. Los monitores indicaban cifras estables, su color había regresado por completo y, por primera vez desde su ingreso, la vida parecía segura. El doctor Ramírez se inclinó levemente sobre la mesa y, con un susurro cargado de gratitud, dijo: «Gracias, Señor. Gracias por no dejarme solo, por enseñarme que la fe puede superar cualquier miedo». En ese momento, la presencia de Jesús pareció desvanecerse suavemente, dejando un rastro de paz que permanecería en el corazón de todos los presentes para siempre. Los padres del niño, que habían esperado con el corazón en vilo, entraron al quirófano y, al ver a su hijo estable, cayeron de rodillas, abrazándose entre lágrimas de alegría y alivio. No podían comprender del todo lo que había ocurrido, pero sabían que algo extraordinario había sucedido. El pequeño miraba a su alrededor, todavía dormido, sin saber que su vida había sido salvada por un milagro que iba más allá de la medicina. El doctor Ramírez, aún con el rostro húmedo por la emoción, comprendió algo esencial. Su profesión, por más técnica que fuera, siempre estaría ligada a algo más grande, algo que trasciende el conocimiento y las habilidades humanas. Aprendió que la fe no es un lujo, sino una fuerza que puede obrar milagros cuando todo parece perdido. Aquel día, en aquel quirófano, no solo se salvó la vida de un niño, se renovó la fe de un hombre, se transformó la percepción de todo un equipo médico y quedó un testimonio que demostraría que lo imposible puede volverse posible cuando Dios está presente. El milagro no fue solo la recuperación del paciente, sino la certeza de que la esperanza y la fe, aun en medio del miedo y la desesperación, pueden cambiarlo todo. El cambio en todo un hospital. El eco de la cirugía terminada aún resonaba en los pasillos del hospital. Pero lo que había sucedido en aquel quirófano no se quedó allí, encerrado entre paredes frías y luces brillantes. Su impacto comenzó a extenderse, silencioso pero profundo, por cada rincón de aquel lugar. Los enfermeros que participaron en la operación no podían olvidar la sensación de paz que había impregnado la sala. Para ellos, la cirugía había sido como ninguna otra. Algunos murmuraban entre ellos, con los ojos brillantes de emoción. Nunca había sentido algo así. Era como si algo más grande estuviera guiando cada paso. Sí, había una calma que no se puede explicar, un silencio lleno de esperanza. Los médicos que no habían estado presentes en el quirófano empezaron a notar cambios en el ambiente. Las miradas entre colegas ya no eran solo de rutina. Había un respeto silencioso, una comprensión implícita de que habían sido testigos de algo extraordinario, aunque no todos pudieran ponerle nombre. La fe, que muchos habían dejado de lado entre informes y estadísticas, comenzó a despertar en pequeños gestos. Una oración rápida antes de iniciar un procedimiento, un pensamiento de gratitud después de salvar una vida, un consejo de ánimo cargado de sinceridad. El propio doctor Ramírez se convirtió en un reflejo de lo que había experimentado. Su andar por los pasillos, antes cargado de tensión y preocupación, ahora transmitía serenidad. Su mirada, que antes estaba concentrada en los monitores y los protocolos, se llenaba de compasión y de una presencia tranquila que inspiraba a todo aquel que lo cruzaba. Ya no era solo un médico,
Era un hombre que había visto lo inexplicable, un hombre cuya fe había sido renovada de manera irrefutable. Los pacientes y sus familias también lo notaron. Quienes ingresaban para procedimientos, por más simples o complicados que fueran, encontraban en el hospital un aire distinto, menos frío, más humano, más esperanzador. Había algo intangible que les hacía sentir que allí no estaban solos, que más allá de la ciencia había una fuerza que cuidaba de cada vida. Algunos enfermeros decían en voz baja: "No sé qué pasó hoy, pero siento que Jesús está en este hospital". Incluso los pasillos y las salas, antes impregnados de prisa y tensión, parecían diferentes. Cada sonido del monitor, cada paso de las enfermeras, cada respiración de los pacientes se sentía más ligero, como si la esperanza misma flotara en el aire. Los médicos compartían miradas silenciosas de comprensión. Habían sido testigos de que un milagro podía suceder en medio de la ciencia, que la fe y la medicina podían coexistir de manera poderosa. El pequeño paciente, cuyo corazón había sido salvado, se convirtió en símbolo de esa transformación. Su recuperación fue rápida y estable, y su historia comenzó a recorrer el hospital, inspirando a quienes lidiaban con miedo, cansancio o desánimo. Los padres, eternamente agradecidos, regresaban a cada sala donde había médicos y enfermeras para contarles lo que había sucedido, sembrando semillas de esperanza en cada rincón. El doctor Ramírez, en su oficina, observaba todo con un corazón lleno de gratitud. Recordaba cómo, apenas unas horas antes, sentía que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros, como la duda y el miedo amenazaban con paralizarlo. Y ahora veía como un acto de fe, la presencia de Jesús en su quirófano había transformado no solo la vida de un niño, sino el espíritu de un hospital entero. Ese cambio no fue inmediato para todos, ni para cada corazón. Pero para quienes estaban atentos, para quienes se dejaban tocar por la verdad de lo que había sucedido, era imposible ignorarlo. Las palabras de Ramírez resonaban en su mente: "No estamos solos. Dios obra incluso en lo inesperado. Solo debemos abrir nuestro corazón y confiar". Y así, poco a poco, el hospital que antes era un lugar de tensión constante y preocupación se convirtió en un espacio donde la fe, la esperanza y la compasión comenzaron a florecer. No solo se salvaban vidas, también se restauraban almas. Los médicos, enfermeras y pacientes aprendieron que, aunque la ciencia es poderosa, la fe tiene un poder que trasciende lo que los ojos pueden ver. Desde aquel día, cada operación, cada procedimiento, cada encuentro en los pasillos del hospital estaba impregnado de un aire distinto. Un aire que recordaba que lo milagroso puede ocurrir en los lugares más inesperados, y que la presencia de Dios puede cambiar todo, incluso un hospital entero. El mensaje para tu vida hoy. Querido oyente, quizá te estés preguntando cómo esta historia, sucedida en un quirófano, puede tocar tu vida. Tal vez no eres médico, tal vez nunca has visto un momento tan extremo, pero quiero que escuches con atención. El mensaje que hoy compartimos no está limitado a hospitales ni a situaciones críticas. Es un recordatorio profundo de que, aunque las circunstancias parezcan imposibles, Jesús siempre puede intervenir en lo inesperado. La historia del doctor Ramírez y del pequeño niño que fue salvado es más que un relato de milagros médicos. Es una metáfora de la vida de todos nosotros. A veces, sentimos que nuestras cargas son demasiado pesadas, que nuestros problemas son más grandes de lo que podemos soportar, que los miedos y las dudas nos paralizan. Y, al igual que el doctor, podemos sentirnos solos, incluso rodeados de personas y de aparente seguridad. Pero quiero que recuerdes algo: así como Jesús estuvo presente en aquel quirófano, Él también quiere estar contigo. No hay lugar donde su amor no pueda llegar. No hay corazón demasiado cansado, no hay situación demasiado complicada. Él puede intervenir, transformar y dar paz en medio del caos. Y no siempre lo hace de manera visible. A veces su presencia se siente en la calma interior, en la certeza de que todo estará bien, en la fuerza para seguir adelante cuando sentimos que ya no podemos más. Hoy te invito a que abras tu corazón. Si estás enfrentando desafíos, si tus fuerzas se están agotando, si la ansiedad, la tristeza o la incertidumbre parecen invadir cada momento de tu vida, recuerda que no estás solo. Tal vez no verás una figura con un manto blanco y un resplandor cálido como vio el doctor Ramírez, pero Jesús puede tocar tu vida de formas que trascienden lo que tus ojos perciben. Puede guiar tus decisiones, fortalecer tus manos, calmar tu mente y renovar tu esperanza. Haz un momento de silencio, respira profundamente y di en tu corazón: Señor, guíame. Tú puedes más que yo. Toma control de mi vida y dame paz. Permítete sentir esa presencia. Permítete creer que lo imposible puede volverse posible,
que tu carga puede ser aliviada, que tu corazón puede sanar. Recuerda también que un milagro no siempre significa un cambio inmediato en las circunstancias externas. A veces el milagro es interno, la transformación de tu miedo en confianza, de la desesperanza en fe, del desánimo en motivación para seguir luchando. Así como el doctor Ramírez experimentó un cambio profundo en su interior, tú también puedes recibir ese toque divino en tu vida diaria. Querido amigo, nunca subestimes el poder de la fe. Nunca dudes de que algo más grande que tú está trabajando a tu favor. Y si en este momento sientes que necesitas fuerza, esperanza o guía, no dudes en elevar tu oración, aunque sea en silencio. Dios escucha cada palabra, siente cada lágrima, entiende cada angustia. Él quiere caminar contigo, sostenerte y mostrarse en los lugares donde menos lo esperas. Hoy, mientras cierras este vídeo, recuerda esto: lo que viste en aquel quirófano es un testimonio de que lo inesperado puede traer salvación. Lo imposible puede volverse posible. Y tú, sin importar tus circunstancias, puedes experimentar esa misma paz, esa misma fuerza y esa misma esperanza. Confía, porque Jesús está contigo, guiando tus pasos, calmando tus temores y abriendo puertas donde todo parecía cerrado. Así como el niño fue salvado, así como el doctor Ramírez recibió un nuevo aliento de fe, tu vida también puede transformarse. Solo abre tu corazón, cree sin miedo y permite que lo divino se haga presente en tu historia. No importa cuán pesada sea tu carga hoy, recuerda siempre: Jesús está contigo, incluso en lo inesperado, y su amor tiene el poder de cambiar tu vida para siempre.